me reemplazaron como dama de honor por ser poca cosa. Me fui de lujo y su boda millonaria se hizo cenizas. Ahora me ruegan que los salve del infierno que crearon. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire de mi pequeño departamento siempre olía a una mezcla de café recién hecho y la lavanda que usaba para planchar. Era un aroma a rutina, a constancia. Durante años, esa constancia había sido mi mayor orgullo, el pilar sobre el que mi madre, Carmen, y mi hermana menor, Valeria, habían construido sus vidas después de la muerte de papá. Yo era Sofía, la hermana mayor, la responsable, la roca. Un título que había aceptado con una mezcla de resignación y amor incondicional. Ese martes por la tarde, el olor a café se sentía amargo. Estaba revisando mis finanzas, haciendo malabares para ver cómo podía ayudar a Valeria con el último pago del extravagante decorador floral para su boda. La boda. El evento que se había convertido en el centro del universo de nuestra familia durante el último año. Una boda no solo de amor, sino de estrategia, uniendo a Valeria con Mateo de la Garza, el heredero de un pequeño imperio inmobiliario. Era la salvación de nuestro propio negocio familiar, que se ahogaba en deudas silenciosas que solo mamá y yo conocíamos. Mi teléfono vibró sobre la mesa. No era una llamada. Era un mensaje de WhatsApp de Valeria. Mi corazón dio un vuelco. Ella nunca mandaba mensajes para cosas importantes, siempre llamaba, usualmente para pedir algo. Abrí la conversación. Sus palabras eran pocas, frías y brutalmente eficientes. Sophie. Hemos tenido que hacer unos ajustes finales en el cortejo. Para que todo luzca más unificado, ya sabes. Camila será la dama de honor principal. Espero que lo entiendas. Te quiero. Camila. La hermana de Mateo. Una joven que goteaba Chanel y desdén, y que me había mirado en la cena de compromiso como si yo fuera un mueble viejo y polvoriento. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras, ajustes, unificado, entiendas, bailaban frente a mis ojos. No era un ajuste. Era un reemplazo. Me estaban degradando en la boda de la hermana que yo prácticamente había criado. Sentí un hueco helado en el estómago, como si me hubieran arrancado algo vital sin anestesia. El teléfono se sentía pesado, frío, un arma que acababa de dispararme. Marqué el número de mi madre. Necesitaba oír su voz, necesitaba que me dijera que era un terrible malentendido. Contestó al segundo tono, su voz melosa y cantarina. Hija, qué bueno que llamas. ¿Viste qué hermosos quedaron los centros de mesa que te mandé? Mamá, la interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. Acabo de recibir un mensaje de Valeria. Dice que ya no seré la dama de honor. Hubo una pausa. Un silencio corto pero cargado de culpabilidad. En ese instante, lo supe. No era un error. Ay, mija, no lo veas así, dijo finalmente, su tono cambiando a uno de condescendencia paciente, el que usaba cuando yo era demasiado sensible. Es solo un título. Lo importante es que estés allí para tu hermana. ¿Un título? Repetí, incrédula. Mamá, yo organicé la despedida de soltera. Yo la ayudé a elegir el vestido. Yo le di el dinero para el depósito del salón. ¿Y ahora me reemplazan por Camila? Sofía, por favor, sé razonable, la voz de mi madre se endureció. Esta boda es más que una fiesta. Es nuestro futuro. La familia de Mateo, los de la Garza, son de otro nivel. Necesitamos que todo sea perfecto. Camila como dama de honor principal, simplemente se ve mejor. Es una cuestión de imagen. Una cuestión de imagen. Mis años de sacrificio, mi amor, mi rol en la vida de Valeria, todo reducido a una cuestión de imagen que no daba la talla. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero me negué a dejarlas salir. ¿Así que yo no me veo bien? ¿No encajo en su imagen perfecta? Pregunté, mi voz temblando de una furia que no sabía que poseía. Mi madre suspiró, un sonido de impaciencia pura. Entiéndelo, Sofía. Hay niveles. Y nosotros necesitamos estar en la cima,
contigo o sin ti. Ahora, si me disculpas, tengo que llamar al servicio de banquetes. Pórtate bien. Y colgó. Me quedé mirando la pared, el pitido monótono del teléfono resonando en mi oído. ¿Contigo o sin ti? La daga no solo había sido clavada, sino que la habían girado dentro de la herida, con saña. La roca de la familia se había agrietado. Y por primera vez en mi vida, sentí que estaba a punto de derrumbarme. El silencio en mi departamento era ensordecedor. El pitido del teléfono había cesado, pero en mi cabeza resonaban las palabras de mi madre: hay niveles. Durante horas, me quedé inmóvil en mi silla, viendo cómo la luz del sol se desvanecía y las sombras se alargaban en la habitación, como mis propios pensamientos oscuros. La tristeza inicial, esa herida abierta y punzante, comenzó a enfriarse. Y en su lugar, algo nuevo y extraño empezó a arder. Era una furia. Una furia helada, clara y cortante como un diamante. No era el tipo de ira que te hace gritar y romper cosas. Era una ira silenciosa, una que te obliga a pensar, a calcular. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Abrí mi laptop, la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra. Entré a mi cuenta bancaria. Allí estaba, la cuenta de ahorros que llamaba Fondo de Emergencias Familiares. Una cuenta que yo había alimentado religiosamente durante más de una década. El dinero que había guardado para la universidad de Valeria antes de que conociera a Mateo. El dinero para una posible crisis en el negocio de papá. El dinero que nunca, ni una sola vez, había usado para mí. Miré el saldo. No era una fortuna, pero era el fruto de mi trabajo, de mis horas extra, de mis vacaciones pospuestas, de mis sueños en pausa. Una vida de no puedo, y quizás el próximo año. Y en ese momento, con una claridad aterradora, lo supe. Esta era la emergencia. La emergencia era mi alma, que estaba siendo pisoteada. La emergencia era mi dignidad, que había sido desechada como un pañuelo usado. Moví el cursor sobre la opción de transferencias. Con manos firmes, transferí cada centavo de esa cuenta a mi cuenta personal. El clic del mouse sonó como un disparo en la quietud de la noche. Un disparo de salida. Luego, abrí una nueva pestaña en el navegador. Google Vuelos. Mis dedos volaron sobre el teclado. No busqué un resort todo incluido en Cancún, el tipo de lugar al que mi madre y Valeria aspiraban. Busqué algo para mí. Un lugar con alma, con historia, con belleza real, no fabricada. Oaxaca. Lo recordé de un documental que vi una noche, exhausta después de ayudar a Valeria con una de sus crisis existenciales. Un lugar de colores vibrantes, de comida que era poesía, de ruinas antiguas que susurraban historias de imperios caídos. Y recordé un hotel boutique del que hablaban, anidado en el centro histórico, un santuario de lujo discreto y arte. El tipo de lugar que Valeria y yo, en una tarde de rara complicidad, habíamos dicho que visitaríamos, algún día, cuando las cosas estuvieran mejor. Las cosas nunca estarían mejor. Pero yo sí podía estarlo. Encontré el hotel. La suite maestra, con su propia terraza privada y vistas a las cúpulas de Santo Domingo. Sin dudarlo, la reservé por 10 días. Compré el vuelo en primera clase. Usé el dinero que había sido destinado para flores y canapés para comprarme un pedazo de mi vida de vuelta. La confirmación llegó a mi correo electrónico. Miré las fechas. Mi vuelo salía el viernes por la mañana. Aterrizaría en el paraíso justo cuando en mi ciudad natal comenzaran los ensayos de la farsa familiar. Cerré la laptop. Un rugido silencioso retumbaba en mi pecho. No era venganza lo que sentía, o no solo eso. Era liberación. Por primera vez, yo no era la roca. Era la ola que estaba a punto de romper. Y por primera vez, no me importaba a quién me llevaría por delante. Saqué una maleta del armario y, con una calma que me sorprendió, empecé a empacar. No para la boda a la que no pertenecía, sino para la vida que estaba a punto de reclamar. El champán en primera clase tenía un sabor a victoria. Mientras el avión ascendía, dejando atrás las luces de la ciudad que contenía mi vida anterior, sentí que un peso invisible se desprendía de mis hombros. Por primera vez en años, el único itinerario que importaba era el mío. Al aterrizar en Oaxaca, el aire cálido y perfumado con el aroma de la tierra y las flores me recibió como un viejo amigo.
Un chofer privado, parte del servicio del hotel, me esperaba con un letrero con mi nombre. Mi nombre. No la hermana de Valeria, ni la hija de Carmen. Sofía. El viaje en el auto de lujo fue silencioso, permitiéndome absorber los colores vibrantes de la ciudad, un festín para mis ojos acostumbrados al gris del concreto y la obligación. El hotel era más que un hotel, era un poema hecho de adobe, madera y piedra. Un patio central con una fuente susurrante, paredes cubiertas de arte contemporáneo oaxaqueño y un silencio que era el lujo supremo. Me recibieron con una copa de mezcal artesanal y una sonrisa genuina. Mi suite era un santuario. La terraza privada era más grande que la sala de mi departamento, con una hamaca y bugambillas que trepaban por las paredes. Dejé mi equipaje y me dirigí directamente a la piscina en la azotea. Era una piscina infinita que parecía fundirse con el cielo azul y las cúpulas de las iglesias cercanas. Pedí un cóctel con maracuyá y, mientras el sol calentaba mi piel, saqué mi teléfono. Era el momento. Tomé una foto. No de mi cara. Solo de mis piernas estiradas en un camastro, con la piscina infinita y el perfil de la ciudad al fondo, y la copa de cóctel en mi mano. La subí a Instagram. La descripción fue corta y deliberada, a veces, los recortes inesperados te llevan a destinos de primera clase. Salud por los nuevos comienzos. La reacción fue casi instantánea. Primero, los me gusta de mis amigos. Luego, un comentario de mi tío Roberto, el hermano de mi madre, la oveja negra y sensata de la familia, así se habla, sobrina. Si necesitas compañía, llego en el próximo vuelo. Disfruta. Su mensaje me hizo sonreír. Pero sabía a quién estaba esperando. Y no tardaron en llegar. Mi teléfono vibró con una notificación de WhatsApp. Era un grupo nuevo, creado por mi madre. El nombre del grupo, Boda Valeria. Los miembros, mamá, Valeria y yo. El primer mensaje era de mi madre. Sofía, ¿se puede saber qué significa esa foto? ¿Dónde estás? El segundo, de Valeria. Sofi, esto es muy mezquino de tu parte. ¿Estás tratando de arruinar mi fin de semana? El purgatorio había llegado a mi paraíso. Respiré hondo, tomé un sorbo de mi cóctel y sentí el sol en mi rostro. No iba a responder. No con palabras. Le pedí al mesero que me tomara otra foto. Esta vez, yo de espaldas, sentada en el borde de la piscina, mirando la majestuosa vista. Parecía una reina contemplando su reino. La publiqué con una nueva descripción, preocupada, pero por decidir entre un masaje de tejido profundo o uno con piedras calientes. Decisiones difíciles. Etiqueté al hotel. Etiqueté a la marca de mezcal. Jugué su juego, el juego de la imagen, pero con mis propias reglas. Las notificaciones en el grupo Boda Valeria se detuvieron. Podía imaginarlas al otro lado, mirando la pantalla, incrédulas. La roca se había movido. La chica buena, la comprensiva, la que siempre cedía, les estaba mostrando los dientes. Y lo estaba haciendo desde un lugar mucho más elegante y auténtico que el salón de fiestas que habían alquilado para su farsa. Apagué las notificaciones del grupo y puse el teléfono en modo silencioso. Me sumergí en el agua fresca de la piscina, el sol poniente tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Por primera vez, el silencio de mi teléfono no se sentía como soledad, sino como poder. Estaba en mi paraíso, y ellos, con su pánico y su indignación, podían quedarse en el purgatorio que ellos mismos habían creado. Los siguientes 2 días fueron un bálsamo para mi alma herida. Me dediqué a explorar Oaxaca con la devoción de un peregrino. Desayuné chocolate caliente y pan de yema en el mercado, me perdí en los pasillos llenos de alebrijes y textiles del mercado de artesanías, y pasé una tarde entera en el jardín etnobotánico, maravillada por la resistencia y la belleza de los cactus. Mantuve mi teléfono en silencio, pero no apagado. Mi nueva rutina consistía en publicar 1 o 2 fotos al día, cada una más idílica que la anterior. Una foto de un mole negro perfectamente servido con la descripción, algunas obras de arte se comen. Otra desde la cima de Monte Albán, las ruinas zapotecas extendiéndose bajo un cielo vasto, conectando con imperios más duraderos que los dramas familiares. Cada publicación era una pequeña piedra lanzada al estanque de su complacencia. Sabía que las veían. Tío Roberto me mantenía informado con mensajes cortos y divertidos,
tu madre está que trina. Dice que le estás faltando al respeto a la familia. Oh, Valeria le mostró tu foto en las ruinas a Camila y al parecer Camila dijo que, al menos ya conoce su lugar, entre las ruinas. La malicia de ese comentario solo reforzó mi decisión. Era la tarde del sábado. El día de la boda. Decidí honrar la ocasión a mi manera. Reservé una cena de degustación en uno de los restaurantes más aclamados de México. Me puse un vestido de seda verde que había comprado esa misma tarde, uno que nunca me habría atrevido a usar en un evento familiar por ser demasiado llamativo. Me sentía hermosa. Poderosa. Libre. Durante la cena, apagué por completo mi teléfono. Quería disfrutar cada plato, cada sorbo de vino, sin interrupciones. Fue una experiencia casi religiosa. Al final de la noche, satisfecha y en paz, regresé a la quietud de mi suite. Fue entonces, al encender el teléfono, que la calma se rompió. No era una vibración. Era una convulsión. El aparato cobró vida en mi mano, una avalancha de notificaciones inundando la pantalla. Llamadas perdidas, mensajes de texto, notificaciones de WhatsApp, incluso de Facebook Messenger. 20 llamadas perdidas de mi madre. 15 de Valeria. 8 de varios tíos y primos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, una mezcla de aprensión y una oscura curiosidad. Ignoré las llamadas y abrí WhatsApp. La cantidad de mensajes era abrumadora. Pero uno, de un número que no tenía guardado pero que reconocí como el de mi amiga Elena, una de las pocas amigas mías que había sido invitada, capturó mi atención. No estaba en el grupo familiar. Era un mensaje directo. Sofía. Amiga. Tienes que llamarme, ya. No vas a creer lo que pasó en la boda. No es broma. Es un desastre nivel apocalipsis. Llama en cuanto leas esto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Elena no era de las que exageraban. Si ella decía que era un desastre, significaba que el mundo se había venido abajo. Mi dedo tembló ligeramente mientras buscaba su contacto para llamarla. La paz que había construido con tanto esmero en los últimos días se había hecho añicos. La ola que yo había creado era una simple marea baja comparada con el tsunami que, al parecer, acababa de devastar la boda perfecta de mi hermana. Y una parte oscura y terrible de mí no pudo evitar sentir una punzada de satisfacción salvaje. Marqué el número de Elena. Contestó al primer tono, su voz un susurro agitado. Sofía. Por Dios. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, Elena. Estoy en Oaxaca. ¿Qué pasó? Tu mensaje, amiga, hizo una pausa, y pude oír el murmullo de voces de fondo. Siéntate. No, mejor pide un mezcal doble. Lo que te voy a contar es de telenovela. Me senté en el borde de mi cama, el corazón martillándome en las sienes. Habla ya, Elena. Me estás asustando. Ok, respiró hondo. La ceremonia en la iglesia fue normal. Perfecta, incluso. Valeria parecía una princesa, tu mamá lloraba lágrimas de cocodrilo. Lo de siempre. El problema fue en la recepción. El salón estaba increíble, debo admitirlo. Flores por todas partes, una orquesta, todo muy de la Garza. Escuché en silencio, visualizando la escena. La farsa en su máximo esplendor. Todos comimos, todos bebimos. Llegó el momento de los brindis. El papá de Valeria dijo unas palabras, el papá de Mateo otras. Y entonces, le tocaba a Mateo. Al novio. Elena bajó aún más la voz, como si temiera que alguien la escuchara. Se levantó, carismático como siempre. Sostenía su copa de champán. Empezó agradeciendo a todos por venir, a sus padres, a los padres de Valeria. Todo normal. Pero entonces, su tono cambió. Se puso serio. Dijo algo como, el matrimonio, me han dicho, se basa en la confianza y la honestidad absoluta. Es un pilar fundamental. Y he aprendido, de la manera más dura, que cuando ese pilar no existe, todo lo demás se derrumba. Un silencio helado se apoderó de mí. Podía sentir a dónde se dirigía esto. Nadie entendía nada, continuó Elena, su voz acelerándose.
Tu mamá le sonreía, nerviosa. Valeria lo miraba como si fuera un dios. Y él siguió, así que, en honor a la honestidad, me gustaría compartir con ustedes un pequeño descubrimiento que hice esta misma tarde. Aquí fue donde la historia se volvió surrealista. Amiga, no me lo vas a creer. Detrás de él, había 2 pantallas gigantes que habían estado pasando fotos de ellos dos. De repente, las pantallas se pusieron negras. Y luego, apareció una conversación de WhatsApp. ¿Qué? Mi voz fue un susurro. Sí. Una captura de pantalla gigante. Y no era cualquier conversación. El nombre en la parte superior era Javier Padrino. Javier, su mejor amigo, el padrino de la boda. Y la conversación era explícita. Era entre él y Valeria. Hablaban de encontrarse, de lo mucho que se deseaban. Había mensajes de la semana pasada, Sofía, de la semana pasada. Me llevé una mano a la boca, en shock. Valeria y Javier. Siempre había notado una tensión extraña entre ellos, una familiaridad incómoda, pero lo había atribuido a mi propia paranoia. El salón quedó en un silencio sepulcral. Podías oír el hielo derritiéndose en las copas. Valeria se puso blanca como el papel. Tu mamá se levantó a medias de su silla. ¿Y Mateo? Mateo tenía una calma aterradora. Dejó que todos leyeran los mensajes por un buen minuto. Luego, tomó el micrófono de nuevo. La voz de Elena era apenas un hilo. Y dijo, con la voz más clara y tranquila que he oído en mi vida, como pueden ver, la novia ha estado ocupada. Y como yo no soy un hombre que disfrute de los triángulos amorosos, y mucho menos de ser el payaso de la fiesta, les anuncio que esta boda queda oficialmente cancelada. Le deseo a la feliz pareja, Valeria y Javier, todo lo mejor en su futuro juntos. No puede ser, musité. Oh, sí puede ser. Dejó caer el micrófono al suelo. El tump resonó en todo el salón. Se dio la vuelta, caminó hacia la salida sin mirar atrás y desapareció. El caos, Sofía, el caos que se desató fue épico. Valeria soltó un grito y se desmayó, cayendo como un saco de papas. Javier salió corriendo como si lo persiguiera el diablo. Y tu madre empezó a gritar como una loca. Fue un teatro del absurdo. El evento social del año se convirtió en la humillación pública más espectacular que esta ciudad haya visto jamás. Colgué con Elena y me quedé mirando la oscuridad de mi terraza. No sentía alegría. No sentía tristeza. Sentía una especie de vértigo cósmico. El universo, a su manera retorcida y brutal, había servido la justicia en una bandeja de plata. La boda perfecta se había convertido en un infierno. Y yo, la excluida, la que no daba la talla, tenía un asiento en primera fila para ver el mundo de mi familia arder en llamas. Después de la llamada con Elena, mi teléfono no dejó de convulsionar. Ahora que sabía la verdad, el torrente de mensajes y llamadas adquiría un nuevo y patético significado. Eran los sonidos de un naufragio. Ignoré las llamadas entrantes y me aventuré a leer algunos de los mensajes de texto. Eran un collage de pánico y acusación. Un primo, Sophie, tienes que venir. Tu mamá está fuera de control. Una tía, ¿es cierto lo que dicen? ¡Qué vergüenza para la familia! Y luego, los de mi madre. Decenas de ellos. Pasaron de la ira a la súplica en cuestión de minutos. Sofía, contesta el maldito teléfono. Esto es tu culpa. Tu mala energía arruinó todo. Hija, por favor, te necesito. Vuelve a casa. Tenemos que arreglar esto. Arreglar esto. La frase de mi vida. Siempre era yo la que tenía que arreglar las cosas. Las crisis de Valeria, los errores financieros de mi madre, las tensiones familiares. Yo era la ingeniera de reparaciones emocionales no remunerada. Dejé el teléfono y me serví un vaso de agua. Necesitaba pensar. Una parte de mí quería apagar el teléfono y sumergirse en la dicha de mi viaje, ignorando por completo el cataclismo. Pero otra parte, la que había sido herida tan profundamente, sentía una curiosidad morbosa. Quería saber hasta dónde llegaría su desesperación. Fue entonces cuando llegó el mensaje que cruzó todas las líneas. Era de Valeria. Suponía que alguien le había prestado un teléfono,
o que se había recuperado lo suficiente para teclear. El texto era un párrafo larguísimo, incoherente, lleno de faltas de ortografía por el pánico. Sophie, por favor, contéstame. Mi vida está arruinada. Mateo me odia. Todos me odian. Mamá dice que tú puedes arreglarlo. Mateo siempre te respetó. Dijo que eras la única sensata de la familia. Tienes que hablar con él. Tienes que decirle que tú sabías lo de Javier y que me rogaste que no le dijera nada hasta después de la boda. Que fue tu idea ocultarlo para no arruinar las cosas. Él te va a creer a ti. Dirá que la culpa fue tuya por darme un mal consejo, pero al menos no parecerá que yo soy una traidora. Por favor, Sophie. Te lo suplico. Es la única manera. Tienes que hacerlo por la familia. Leí el mensaje. Y lo releí. La audacia. La desfachatez. Era tan monumental que casi me hizo reír. No solo me habían excluido, humillado y reemplazado. Ahora, en su hora más oscura, no me pedían ayuda. No me pedían consuelo. Me pedían que me inmolara. Querían que me presentara ante el hombre al que habían intentado impresionar a mi costa, y que asumiera la culpa de la traición de mi hermana. Querían que yo fuera el chivo expiatorio para salvar los últimos jirones de su reputación. Querían que yo fuera la mentirosa, la manipuladora, para que Valeria pudiera ser la víctima tonta e influenciable. Sentí una náusea agria subir por mi garganta. Esto no era familia. Era un nido de víboras que se devoraban entre sí, y que no dudarían en devorarme a mí para sobrevivir. Toda la ira, todo el dolor, toda la frustración de mi vida se cristalizaron en ese momento. Mi respuesta fue instantánea, tecleada con una precisión glacial. No era para un grupo. Era directamente para Valeria. Ustedes cavaron su tumba. Ahora acuéstense en ella. Envié el mensaje. Y sin esperar respuesta, abrí su contacto y presioné bloquear. Luego hice lo mismo con el número de mi madre. El alivio fue inmediato y abrumador. Como cortar un ancla que me había estado arrastrando al fondo del mar durante 35 años. Me recosté en la cama y miré el techo. La guerra no había terminado. Pero yo acababa de ganar una batalla decisiva. Y lo había hecho desde mi santuario en Oaxaca, a cientos de kilómetros de su caos. El silencio en mi habitación era, ahora sí, absoluto. Y era glorioso. La mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. No era la paz serena de los días anteriores, sino una calma diferente, más afilada. Era la calma de un campo de batalla después de la primera gran ofensiva. Sabía que había ganado terreno, pero la guerra estaba lejos de terminar. El bloqueo a mi madre y a mi hermana era un acto de autodefensa, pero no era una estrategia. Mientras tomaba mi café en la terraza, el sol tiñendo de oro las paredes de cantera, decidí que ya no sería una víctima reactiva. La mujer que se fue de vacaciones por despecho había muerto. En su lugar, estaba naciendo una estratega. Si iba a ser libre, tenía que entender completamente la estructura de mi prisión. Desbloqueé un solo número, el de mi tío Roberto. Le envié un mensaje: tío, necesito hablar. Cuando tengas un momento. Es importante. Su llamada entró 5 minutos después. Mi valiente sobrina, dijo, su voz una mezcla de diversión y preocupación. Sabía que no te quedarías de brazos cruzados. ¿Estás bien? Mejor que nunca, tío. Pero necesito un favor. Necesito información. Dispara. Soy tu espía en territorio enemigo. Le expliqué mi nueva perspectiva. Ya no se trataba de la herida emocional. Se trataba de entender la verdad completa de la situación familiar, especialmente la del negocio. Necesito saberlo todo, tío. Sin filtros. ¿Cuán mal está el negocio de papá? ¿Qué tan dependientes éramos realmente del dinero de los de la Garza? Mi tío suspiró. Peor de lo que crees, Sofía. Tu madre ha estado haciendo malabares con préstamos y deudas durante años. Usando un crédito para pagar otro. El negocio de textiles apenas sobrevive. La boda no era solo para salvarlo, era una inyección de capital que Carmen planeaba usar para expandirse, para entrar en el círculo de los de la Garza. Estaba apostando toda la granja.
Cada palabra era una pieza más en el rompecabezas. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora el casino se incendió con la apuesta en la mesa. Don Armando de la Garza no solo retiró su apoyo, sino que está llamando a todos sus contactos para asegurarse de que nadie haga negocios con nosotros. Dice que manchamos el nombre de su familia. Tu madre está en un estado de pánico que nunca le había visto. No para de hablar de la bancarrota. Bancarrota. La palabra flotó en el aire. Hay más, Sofía, dijo mi tío, su tono volviéndose más sombrío. Esto no es nuevo. ¿Recuerdas cuando tu papá murió y tu mamá se hizo cargo? Ella me apartó del negocio. Me acusó de querer robarle. La verdad es que descubrí que estaba inflando facturas y ocultando pérdidas. Me amenazó con arruinarme si decía algo. Carmen siempre ha sido así, dispuesta a sacrificar a quien sea por su ambición. Tú y yo, mija, solo somos las víctimas más recientes. La revelación me golpeó con fuerza. No era solo mi madre. Era una depredadora en serie, y su propia familia era su coto de caza. Gracias, tío. Esto es revelador. Cuídate, Sofía. Y ten cuidado. Un animal herido es más peligroso. Colgué la llamada y me quedé mirando el horizonte. La información era poder. Y yo estaba empezando a acumular un arsenal. Abrí mi laptop. Ya no buscaba tours ni restaurantes. Buscaba registros públicos, artículos sobre el negocio familiar, cualquier cosa que pudiera corroborar las palabras de mi tío. Empecé a construir un expediente. Un caso. No sabía exactamente para qué, pero sentía en mis entrañas que lo necesitaría. La turista se había ido. La investigadora había llegado. Pasé los siguientes 2 días en un estado de concentración febril. Mi lujosa suite se había transformado en un centro de comando. Con la información de mi tío Roberto como punto de partida, me sumergí en las profundidades de Internet. Lo que encontré fue desolador. Pequeñas demandas de proveedores no pagados, registros de préstamos con intereses altísimos, una hipoteca sobre la casa familiar que yo desconocía. Mi madre no solo estaba haciendo malabares, estaba ahogándose y arrastrando a todos con ella. Mi ira se transformó en algo más frío, más calculador. Cada nuevo descubrimiento era una prueba más de que mi exclusión de la boda no fue un simple desaire social, sino un acto desesperado de una mujer que intentaba vender a su propia hija para salvarse el pellejo, y que necesitaba que yo, la sensata, la que hacía preguntas, estuviera lo más lejos posible. El miércoles por la tarde, mientras analizaba un complicado documento financiero, recibí una solicitud de mensaje en Instagram. No era de un familiar. El nombre de usuario era M-de la Garza. Mi pulso se aceleró. Mateo. Dudé por un momento. ¿Qué podría querer él? ¿Insultarme? ¿Pedir más detalles sobre la traición de mi hermana? Finalmente, la curiosidad pudo más. Acepté la solicitud. El mensaje era corto y directo. Sofía. Soy Mateo. Sé que probablemente no quieras saber nada de mi familia ni de la tuya, pero necesito hablar contigo. Es sobre algo que encontré. Creo que tienes derecho a saberlo. No te preocupes, no es para pedirte nada. Es para darte algo. Avísame si puedo llamarte. La intriga era demasiado grande para ignorarla. Había algo en su tono, una seriedad que no encajaba con un hombre que solo busca venganza. Le respondí con mi número de teléfono y un simple, puedes llamar. La llamada entró 1 minuto después. Su voz era la misma que recordaba de la cena de compromiso, grave y educada, pero ahora tenía un matiz de cansancio, de hastío. Sofía, gracias por atender. Seré breve. Después de el incidente, fui a la casa que iba a compartir con Valeria para recoger mis cosas. En el proceso, encontré algunas cajas viejas con sus cosas de la adolescencia. Diarios, cartas. Hizo una pausa. Yo contuve la respiración. No los estaba buscando, pero en su rabieta, ella había tirado todo por el suelo. Y uno de los diarios estaba abierto. Sofía, no voy a andarme con rodeos. Encontré algo que hablaba de ti. Mi mente se puso en blanco. ¿Qué podría ser? Encontré una entrada de hace unos 10 años,
continuó Mateo. En ella, Valeria escribía sobre cómo su mamá, tu mamá, había interceptado una carta para ti. Una carta de una universidad en España. Era una aceptación para una maestría, con una beca completa. El aire abandonó mis pulmones. La beca. La había solicitado casi como un sueño imposible, una fantasía secreta. Cuando nunca recibí respuesta, asumí que me habían rechazado. Lloré en silencio una noche y luego enterré ese sueño tan profundamente que casi había olvidado que existió. Tu mamá la escondió, dijo Mateo, su voz llena de una incredulidad compartida. Según el diario, le dijo a Valeria que Sofía era demasiado útil aquí para que se fuera a perseguir fantasías por el mundo. Un sollozo seco escapó de mi garganta. No era solo una oportunidad. Era una vida entera. Una vida diferente en otro continente, una carrera, quizás otro amor, otras amistades. Una vida que me habían robado. Y la ladrona había sido mi propia madre. Lo siento mucho, Sofía, dijo Mateo, y sonaba genuino. Encontré esto y me di cuenta de que tú y yo, a nuestra manera, hemos sido víctimas de la misma red de engaños. Mi familia va a demandarlos hasta dejarlos en la calle. Pensé que esta información podría ser útil para ti, si decides hacer algo. Te puedo enviar fotos de las páginas del diario. Sí, logré decir, mi voz un susurro roto. Por favor. Te las envío ahora mismo. Y Sofía, lamento el papel que jugué en tu humillación. No sabía la verdad. Colgó. Me quedé temblando, no de ira, sino de una pena abismal por la joven que fui, por la mujer que nunca me permitieron ser. Pero esa pena, como todas las demás emociones, comenzó a endurecerse. Mateo no solo me había dado una verdad dolorosa. Me había dado un arma. Y yo iba a aprender a usarla. Las fotos que Mateo me envió llegaron a mi teléfono como misiles. Las páginas del diario de una adolescente, con su caligrafía redondeada y sus adornos de corazones, contrastaban grotescamente con la malicia de su contenido. Allí estaba, en tinta morada, la crónica de mi vida robada. Mamá dice que la carta de España es un problema. Que Sophie se haría la importante y nos dejaría solas. La escondió en su caja de joyas. Dice que es nuestro secreto. Cada palabra era una vuelta más de la daga que ya tenía clavada en la espalda. La pena que sentí inicialmente se evaporó bajo el calor de una furia blanca y pura. El paraíso a mi alrededor, los colores de Oaxaca, la brisa cálida, todo desapareció. Mi mundo se redujo a la pantalla de mi teléfono y a la verdad monstruosa que contenía. Lloré. Lloré por la Sofía de 25 años, llena de sueños y esperanzas, que esperaba una carta que nunca llegaría. Lloré por la vida de mediocridad y servicio a la que había sido sentenciada sin siquiera saberlo. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y entonces, me levanté de la cama, me lavé la cara y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, pero su mandíbula estaba apretada. El tiempo del duelo había terminado. Empezaba el tiempo de la guerra. Las lágrimas no me devolverían mi vida, pero la evidencia sí podría. Tenía el diario de Valeria. Tenía la palabra de mi tío Roberto. Pero necesitaba algo más. Necesitaba algo directamente de la fuente del mal. Necesitaba la propia confesión de mi madre. Llamé a Elena. Amiga, necesito tu ayuda. Necesito que seas mi cómplice. Le conté todo. La beca, el diario, la traición definitiva. Elena se quedó sin palabras, solo soltando jadeos de incredulidad y horror. Esa mujer es un monstruo, dijo finalmente. Lo que necesites, Sofía. Lo que sea. Juntas, ideamos un plan. Una trampa. Elena, que era experta en marketing digital, me ayudó a crear una dirección de correo electrónico de aspecto oficial. El remitente, Fundación Educativa Internacional, Departamento de Archivos. Elaboramos el texto del correo con sumo cuidado. Era una obra maestra de la burocracia sutil. Estimada señora Carmen R., nos dirigimos a usted desde el Departamento de Archivos de la FEI. Estamos realizando una auditoría de becas otorgadas y no reclamadas de la década 2010 a 2020. Nuestro sistema indica una beca completa de maestría en gestión cultural en la Universidad de Barcelona, otorgada a la señorita Sofía M.,
en su domicilio en el año 2015. Según nuestros registros, nunca se recibió una respuesta, ni de aceptación ni de rechazo. Para cerrar este expediente, ¿podría usted confirmar si la señorita Sofía M. recibió dicha notificación? Su respuesta nos ayudará a determinar si fue un fallo de nuestro sistema postal o una decisión familiar. Agradecemos su cooperación. Enviamos el correo a la dirección personal de mi madre. Sabíamos que, con el estrés de los acreedores y la humillación pública, su juicio estaría nublado. Estaba desesperada, y una persona desesperada comete errores. La respuesta llegó en menos de una hora. Fue exactamente lo que esperábamos. Una respuesta tecleada con pánico, intentando desviar cualquier posible responsabilidad financiera. Buenas tardes. Soy Carmen R., madre de Sofía M. Recuerdo vagamente esa carta. Fue una decisión que tomamos en familia. En ese momento, mi hija tenía otras prioridades y responsabilidades aquí y decidimos que no era el momento adecuado para que se fuera. Consideren el asunto cerrado. No hay nada que reclamar. Leí su respuesta y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. La había atrapado. Decidimos. No era el momento adecuado. No era una negación. Era una confesión. Una confesión de que había recibido la carta y había tomado la decisión por mí. Guardé una captura de pantalla del correo. Tenía el diario. Tenía el testimonio de mi tío. Y ahora, tenía su propia admisión por escrito. Tenía todas las piezas. Era hora de organizar el tablero para el jaque mate final. Con el arsenal de pruebas completo, sentí un cambio tectónico en mi interior. Ya no era la hija traicionada ni la hermana herida. Era la demandante. La fiscal. Y estaba a punto de construir mi caso. Pero no quería hacerlo sola. Si esta iba a ser la batalla final por mi vida, necesitaba a mis generales a mi lado. Decidí que era hora de un concilio de guerra. Extendí mi estancia en Oaxaca 2 días más. Necesitaba ese tiempo, no para relajarme, sino para prepararme. Envié un mensaje a tío Roberto y otro a mi abuela materna, la madre de Carmen. Era una mujer severa, de pocas palabras, que siempre había mantenido una distancia crítica de los dramas de su hija. Rara vez hablábamos, pero siempre sentí en su mirada una especie de respeto silencioso hacia mí. Le pedí si podía unirse a una videollamada importante. Su respuesta fue un escueto, sí. Esa noche, me senté en mi terraza, con la laptop abierta. Primero apareció el rostro de mi tío Roberto, luciendo cansado pero resuelto. Luego, la imagen de mi abuela, sentada en su sillón de toda la vida, su rostro un mapa de arrugas dignas, sus ojos afilados como cuchillos. Gracias por unirse, empecé, mi voz firme. Los he convocado porque he descubierto la verdad completa. Y necesito su consejo, y quizá su ayuda. Durante la siguiente hora, les presenté mi caso. Les mostré las fotos del diario de Valeria que Mateo me había enviado. Les leí el correo electrónico incriminatorio de mi madre. Y les conté la historia de la beca robada. Mi tío escuchaba, asintiendo lentamente, su expresión endureciéndose con cada nueva revelación. Pero fue la reacción de mi abuela la que me sorprendió. No parecía sorprendida. Parecía triste. Y profundamente enfadada. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego, habló, su voz rasposa por la edad pero fuerte como el acero. Esa niña nunca cambió, dijo, refiriéndose a mi madre. Siempre creyó que el mundo le pertenecía, y que las personas eran peldaños para que ella subiera. Se levantó de su sillón y salió del cuadro de la cámara. Regresó un minuto después con una pequeña caja de madera. La abrió y sacó una carta amarillenta por el tiempo. Tu madre te robó una beca, Sofía. Pero a mí me robó la confianza de tu abuelo, dijo, su voz temblando por primera vez. Cuando tu abuelo murió, dejó una carta para mí. Instrucciones sobre cómo dividir algunas propiedades familiares. Carmen la encontró primero. La escondió y me dijo que tu abuelo no había dejado nada, que todo era de ella por derecho. Años después, limpiando sus cosas viejas, encontré esta. Es su propia carta, escrita a una amiga suya, presumiendo de cómo me había engañado. Sostuvo la carta frente a la cámara. No podía leer las palabras,
pero podía ver la misma caligrafía arrogante que había visto en el correo electrónico. Era un patrón. Un modus operandi de engaño y traición que abarcaba décadas y generaciones. He guardado esto por años, continuó mi abuela, sin saber qué hacer con ello. Pensé que era una carga que moriría conmigo. Pero ahora veo que no. Es una prueba. Es la prueba de que tu dolor no es un incidente aislado, es el resultado de un carácter podrido. Las lágrimas asomaron a mis ojos. La validación de esa mujer, de la matriarca de la familia, era más poderosa que cualquier otra prueba. Es hora de que esta familia pague por sus pecados, dijo mi abuela, mirándome directamente a los ojos a través de la pantalla. Estoy contigo, hija. Lo que decidas hacer, yo te apoyaré. Y esta carta es tuya si la necesitas. Mi tío Roberto finalmente habló. Yo también estoy contigo, Sofía. Carmen tiene que ser detenida. Dinos qué necesitas. Miré sus rostros en mi pantalla, mis dos aliados inesperados. Ya no estaba sola. Tenía un ejército. Y estaba lista para marchar. Gracias, dije, mi voz llena de una emoción que no era tristeza, sino gratitud y una determinación implacable. Esto es lo que vamos a hacer. Mi regreso no fue anunciado. Aterricé un viernes por la mañana, tomé un taxi, en lugar de ir a mi departamento, le di al conductor la dirección de la casa de mi infancia. La casa de mi madre. Durante el trayecto, repasé el plan en mi mente. Tío Roberto y mi abuela llegarían 1 hora después de mí. Mi amiga Elena ya había contactado a un abogado, uno de los mejores en litigios familiares, y tenía una cita programada para el lunes. Pero antes de la guerra legal, necesitaba librar la batalla final en el campo donde se habían cometido los crímenes. Cuando llegué, la casa parecía más pequeña, más lúgubre de lo que recordaba. La pintura de la fachada estaba ligeramente descascarada, algo que no había notado antes. Usé mi vieja llave para entrar. El silencio dentro era pesado, cargado de fracaso. Encontré a mi madre y a Valeria en la sala. Estaban sentadas en el sofá, vestidas con ropa de casa, viendo una telenovela en la televisión a bajo volumen. Sus rostros estaban hinchados, sus ojos sin brillo. Parecían dos fantasmas habitando las ruinas de su propia vida. Al verme, se sobresaltaron. La primera reacción de mi madre fue una chispa de su vieja arrogancia. Sofía. Así que finalmente te dignas a aparecer. ¿Se te acabó el dinero de tus vacaciones? Valeria, por otro lado, me miró con una esperanza patética, como un perro apaleado que ve a alguien que podría darle un trozo de pan. Sophie, volviste, susurró. Caminé hacia el centro de la habitación y apagué la televisión con el control remoto. El silencio que siguió fue absoluto. No he vuelto, dije, mi voz tranquila y clara, sin rastro del temblor que había tenido en nuestra última llamada. He venido a cerrar un ciclo. Y a presentarles la cuenta. Mi madre soltó una risa amarga. ¿La cuenta? ¿De qué hablas? Tú nos abandonaste en nuestro peor momento. Su peor momento, repliqué, mirándola fijamente, fue creado por ustedes. Por sus mentiras, su codicia y su traición. Yo solo decidí dejar de ser un daño colateral. Saqué mi teléfono. He tenido unos días muy educativos en Oaxaca. He aprendido mucho sobre nuestra familia. Por ejemplo, aprendí sobre la situación financiera real de la empresa. Aprendí sobre los préstamos, las deudas, la hipoteca sobre esta casa. La cara de mi madre perdió el color. ¿Quién te dijo eso? ¿Fue Roberto? Ese traidor. También aprendí sobre cosas más personales, continué, ignorándola. Recibí un mensaje muy interesante de un nuevo conocido. Su nombre es Mateo de la Garza. El nombre de Mateo hizo que Valeria se encogiera. Fue muy amable. Me contó que encontró unos diarios muy reveladores. ¿Te suena, Valeria? Proyecté en la pantalla de mi teléfono la foto de la página del diario donde hablaba de la beca y se la mostré. Valeria soltó un gemido ahogado y escondió la cara entre las manos. Mi madre se levantó. ¿Qué es eso? Son las tonterías privadas de una niña. No tienes derecho. ¿No tengo derecho? Mi voz se elevó por primera vez.
¿No tenía derecho a saber que me robaron una vida entera? Una carrera. Un futuro. ¿Solo para que pudieras tenerme aquí, como tu mula de carga personal, arreglando tus desastres? Justo en ese momento, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta. Eran tío Roberto y mi abuela. Entraron en silencio, su presencia llenando la habitación de una gravedad ineludible. Mi madre los miró, su rostro una máscara de furia y pánico. ¿Ustedes? ¿Qué hacen aquí? Esto es un asunto familiar. Exactamente, Carmen, dijo mi abuela, su voz resonando con autoridad. Y estamos aquí para asegurarnos de que se resuelva con la verdad. Regresé al centro de la sala. Como iba diciendo, tengo el diario. Pero pensé, quizás esto no es suficiente. Quizás dirías que Valeria lo inventó. Así que busqué otra prueba. Abrí la imagen del correo electrónico que mi madre me había enviado. Se la mostré. ¿Reconoces esto, mamá? Tu respuesta a la Fundación Educativa Internacional. Donde admites que fue una decisión familiar, que yo no fuera a España. Carmen se quedó boquiabierta. Miró el teléfono, luego a mí, luego a su propia madre, buscando una salida que no existía. Estaba atrapada. Yo, lo hice por la familia, balbuceó, repitiendo su patética justificación. Lo hice por ti. Esa vida no era para ti. No te correspondía a ti decidir cuál era la vida para mí, dijo mi abuela, dando un paso al frente. Como tampoco te correspondía decidir sobre la herencia de tu padre. Mi abuela sacó la carta amarillenta de su bolso y la arrojó sobre la mesa de centro. He guardado tu traición por 30 años, Carmen. Pensando que algún día cambiarías. Me equivoqué. Mi madre miró la carta, su última defensa desmoronándose. Se derrumbó en el sofá, su cuerpo sacudido por sollozos secos y desesperados. Valeria lloraba a su lado, una niña perdida en una tormenta que no entendía. El juicio había terminado. Había presentado mi caso. Y las acusadas habían sido declaradas culpables, no por un juez, sino por la irrefutable verdad de sus propios actos. El silencio en la sala ya no era pesado. Era el silencio del fin. El sonido de los sollozos de mi madre llenaba la habitación. Eran sollozos de autocompasión, no de remordimiento. La vi, derrumbada en el sofá, y no sentí nada. Ni lástima, ni odio. Solo un vacío inmenso donde antes había habido un amor filial incondicional. Me acerqué a la mesa de centro y recogí la carta que mi abuela había arrojado. La sostuve en mi mano, el papel frágil y cargado de historia. Luego, me volví hacia mi madre. Durante toda mi vida, me enseñaste que la familia era lo primero, dije, mi voz resonando en el silencio. Que debíamos sacrificarnos los unos por los otros. Pero tu definición de familia era un club exclusivo donde Valeria y tú eran las socias vitalicias, y yo era la empleada perpetua. Tu definición de sacrificio era siempre el mío, nunca el tuyo. Valeria levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué vas a hacer, Sophie? ¿Nos vas a dejar así? El banco va a quitarnos la casa. No tenemos nada. ¿Qué voy a hacer? Repetí su pregunta. Voy a hacer lo que debía haber hecho hace 10 años. Voy a elegirme a mí. Miré a mi madre. No voy a salvar el negocio. Dejaré que se hunda bajo el peso de tus malas decisiones. No voy a detener al banco. Dejaré que tomen la casa que construiste sobre mentiras. Y no voy a darte ni un centavo del dinero que tanto me costó ahorrar. Carmen levantó la cabeza, su rostro descompuesto por la incredulidad. ¿Nos vas a dejar en la calle? ¿A tu propia madre? ¿A tu hermana? Ustedes me dejaron en la calle hace mucho tiempo, repliqué con frialdad. Me dejaron en una calle sin sueños, sin futuro, sin la posibilidad de ser yo misma. Solo que yo no lo sabía. Ahora lo sé. Di un paso hacia ella, mi sombra cubriéndola. El lunes tengo una cita con un abogado. Voy a demandarte, mamá. Voy a demandarte por daños y perjuicios. Por la pérdida de ingresos de una carrera que me negaste. Por el fraude emocional. Por cada oportunidad que me robaste. Un contador estimará el valor de esa beca, de esa vida,
Y yo voy a tomar cada centavo, con intereses. Usaré tus propias mentiras, como esta carta y ese correo, en tu contra. Un sonido gutural escapó de la garganta de mi madre. Era el sonido de la derrota absoluta. No puedes, susurró. Mírame, le ordené. Nuestros ojos se encontraron. Le sostuve la mirada hasta que fue ella quien la apartó, vencida. Me volví hacia mi tío Roberto y mi abuela, quienes habían permanecido como testigos silenciosos de la ejecución. Asentí levemente, una señal de gratitud. Luego, caminé hacia la puerta. Mi mano estaba en el pomo cuando mi madre gritó mi nombre, una última súplica desesperada. Sofía. Me detuve, pero no me di la vuelta. Me enseñaste una última cosa, mamá, dije, hablando hacia la puerta. Me enseñaste que en esta vida, uno cosecha lo que siembra. Prepárate para tu cosecha. Abrí la puerta y salí a la luz del sol, sin mirar atrás. El aire nunca se había sentido tan limpio, tan fresco. No sentía alegría, no era una victoria dulce. Era una amputación necesaria. Dolorosa, pero vital para sobrevivir. La sentencia había sido dictada. Y la prisionera, finalmente, era libre. Pasaron 3 meses. 3 meses de un silencio ensordecedor por parte de la familia que había sido mi todo, y de un ruido constructivo por parte de la vida que estaba empezando a forjar. Mi pequeño departamento, que antes era solo un lugar para dormir entre jornadas de trabajo y obligaciones familiares, se había convertido en mi verdadero hogar. Lo repinté de un color crema luminoso, compré plantas que llenaban de vida las esquinas y colgué en las paredes obras de pequeños artistas oaxaqueños que había adquirido en mi viaje. La demanda contra mi madre procedió con una rapidez sorprendente. Con la abrumadora evidencia que presentamos el diario, el correo, la carta de mi abuela y el testimonio de don Ricardo, el antiguo socio de mi padre que se presentó voluntariamente para detallar las manipulaciones financieras de Carmen, su abogado le aconsejó llegar a un acuerdo. No quería que el escándalo de la boda se convirtiera, además, en un circo legal sobre fraude familiar. El acuerdo fue sustancial. No me hizo millonaria, pero representaba una compensación justa por los años de ingresos perdidos y, más importante aún, era una admisión tácita de su culpa. El negocio familiar se declaró en bancarrota y sus activos fueron liquidados. La casa de mi infancia fue vendida. Lo último que supe, a través de mi tío, fue que mi madre y Valeria se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, obligadas por primera vez en sus vidas a enfrentar la realidad del trabajo y las facturas. No sentí placer por su caída. Sentí una distancia quirúrgica. Eran extrañas para mí, personajes de un libro que finalmente había terminado de leer. Una tarde, estaba sentada en mi sala, revisando correos. Mi tío Roberto se había convertido en mi socio. Con parte del dinero del acuerdo y su experiencia, estábamos levantando una pequeña empresa de importación de textiles artesanales, trabajando directamente con las comunidades que había conocido en Oaxaca. Era un negocio honesto, construido sobre el respeto y la belleza. Entre los correos de trabajo, había uno con el asunto, decisión de admisión. Era de una universidad en el extranjero. Después de la confrontación, con el apoyo de mis aliados, había vuelto a solicitar la admisión a un programa similar al que me habían robado. Mi corazón latió con fuerza mientras abría el correo. Mis ojos escanearon el texto hasta que encontraron las palabras, ¿nos complace informarle que ha sido aceptada? No grité. No lloré. Una sonrisa lenta y tranquila se dibujó en mi rostro. Miré por la ventana de mi sala, hacia el cielo azul de la tarde. No era un final de cuento de hadas. Las cicatrices de la traición seguían ahí, recordatorios de lo que había perdido. Pero ya no dolían al tacto. Eran parte de mí, la armadura que había forjado en el fuego. No volví a ser la roca de nadie. Me convertí en mi propia montaña. Fuerte, independiente, con una vista clara y despejada hacia el horizonte. La venganza no fue el objetivo final. La justicia fue el camino. Y la libertad, la verdadera libertad de ser dueña de mi propio amanecer, fue el destino. Y ese destino, por fin, era mío.